Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora nos acompañan, se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. A esta hora saludamos al doctor Andrés Felipe Izquierdo, politólogo y abogado con doble titulación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Con más de 12 años de experiencia en pensiones y seguridad social, hizo parte del equipo directivo del BBVA Colombia, que estableció la contingencia y saneó el pasivo pensional del banco. Actualmente se desempeña como CEO de Integral Soluciones Pensionales, firma especializada en consultoría pensional, seguridad social y aportes para fiscales, desde donde ha asesorado a personas y empresas del sector privado. Actualmente lidera el grupo de investigación económica de la firma. El tema que nos trae para el día de hoy: cómo funciona el régimen público de pensiones administrado por Colpensiones. Doctor Izquierdo, muchas gracias por estar de nuevo aquí en este espacio de conferencia Actualícese. Este tema de las pensiones ha venido creando mucha polémica, ¿no? Más en boca de los diversos candidatos a la presidencia. Y bueno, qué mejor persona que usted que instruya a los colombianos haciendo énfasis en el sistema público, que comprendan un poco en qué consiste, cuáles son sus características y demás ítems que hay que tener en cuenta. Muchas gracias y tiene usted la palabra. Carlos, buenos días para ti, para toda tu audiencia, todos los que se conectan a través del Facebook Live y de YouTube con el canal de Actualícese. Muchas gracias por la invitación, por tus palabras, por supuesto. Y sí, estamos en un momento sumamente álgido para el país, y muy especialmente en materia pensional, porque va y viene información, va y viene información de un lado y del otro, y se ha caracterizado porque casi nada coincide, ¿no? Como que cada quien tiene su propia verdad, y en medio de todo, pues está la gente, el colombiano que queda un poco más desinformado respecto al sistema pensional. Así que gracias por este espacio. Pues sí, vamos a hablar hoy del régimen de prima media, cómo funciona, qué retos tiene, cuál es su panorama actual, cuál podrá ser su realidad tras una eventual reforma pensional. Yo les voy a compartir entonces una pequeña presentación para que podamos, digamos, entrar en materia. ¿Tú me confirmas si están viendo mi pantalla? Sí, ya está saliendo. Listo, perfecto. Bueno, pues nada, ¿cómo funciona el régimen público de pensiones que hoy administra Colpensiones? Vamos a verlo entonces. Yo creo que la manera práctica que quise diseñar esta presentación, Carlos, y toda la audiencia fue hacerlo a través de 4 puntos. Primero, ¿cuáles son los antecedentes históricos de lo que hoy conocemos como Colpensiones? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su panorama actual? ¿Cuál es la situación en materia de pensionados, de afiliados y fiscal del régimen de prima media que administra Colpensiones? ¿Cuáles serán los retos del régimen de prima media en los próximos años, cómo están las cosas hoy y tras una eventual reforma pensional? Y un último punto en el que nosotros, digamos, hace un par de semanas la firma presentó a la opinión pública su propuesta de reforma pensional. En esta propuesta de reforma pensional que nosotros hicimos, obviamente estamos tocando el tema del régimen de prima media. Entonces voy a dedicar unos últimos minutos de la presentación para dar nuestro concepto y nuestra visión de qué debe pasar con el régimen de prima media a partir de lo que nosotros hemos presentado en nuestro modelo pensional. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cuáles son estos antecedentes y recuento histórico del régimen de prima media que hoy conocemos como Colpensiones? Digamos que a través de la Ley 90 del año 1946, el Estado contempló un sistema de pensional que empezara a agrupar a las personas a través de una afiliación y contribución forzosa, y en ese momento el Estado consideró que lo importante para garantizar la sostenibilidad financiera de ese sistema era un modelo de financiación o contribución tripartito. Es decir, tenían que contribuir a ese sistema, a ese naciente régimen de prima media, a lo que era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el aportante, es decir, el empleado,
o trabajador, el patrono, le decían en esa época que era el empleador, y el Estado a través del gobierno nacional. La idea era que entre estos tres actores hicieran un aporte a ese régimen de prima media para a partir de allí dar la sostenibilidad financiera del sistema y más adelante, pues evidentemente, pues reconocer los derechos pensionales de las personas. Hacia el año 1967 ya nace, digamos, se eleva la cobertura nacional del Instituto de Seguros Sociales. Es decir, ya el Seguro Social tenía cobertura nacional en todos los departamentos del país y gradualmente fue teniendo cada vez más cobertura en ciudades principales, intermedias y municipios. Digamos que entre el 67 y el año 92, pues evidentemente cada vez tenía más presencia el Seguro Social. Los trabajadores formales del país en aquel entonces pues ya contribuían al sistema, pero hubo un problema. ¿Cuál fue ese problema? Como recuerdan, ahorita les dije que había un compromiso de un aporte tripartito, empleadores, empleador y gobierno nacional. El empleador y los empleadores cumplieron con su aporte en la gran mayoría de casos, pero el gobierno nacional, o el Estado más bien, a través de, digamos, de esos casi 20 y pico, 30 años, nunca contribuyó y cumplió con su deber del aporte tripartito. Entonces el sistema nació desfinanciado. Eso fue un problema, ¿por qué? Porque ya hacia el año, hacia los 90, pues ya venía esa primera generación, esas primeras generaciones de pensionados del Seguro Social y había un problema con las reservas. El primero, pues que como la nación no había hecho su aporte tripartito, no había cumplido con su propia palabra, pues ya el sistema estaba desfinanciado. Pero había otro problema, y es que los diferentes gobiernos entre el 67 y la década de los 90 utilizaron las reservas que venía acumulando el Instituto de Seguros Sociales como caja menor. Es decir, cogieron las reservas del gas, de ahorro pensional que tenía el Seguro Social para llevarlas al gasto corriente, para financiar proyectos de políticas públicas, programas del Estado y demás. Entonces, ¿qué pasa? Nace el sistema desfinanciado por el incumplimiento del gobierno y el Estado de la nación a través de que no cumplen con el aporte que tenían que hacer, pero además también saqueaban las reservas que había para financiar el gasto corriente. Entonces ahí se creó un problema enorme y ese problema que se dio entre la década de los 70 y los 90 es lo que hoy muchos defensores de la capitalización o de los fondos privados de pensiones dicen como, oiga, tenemos que evitar porque ya pasó. Razón no les falta, eso fue un problema muy grave que tuvo que enfrentar el régimen de prima media en Colombia. Entonces llega digamos, la década, empieza la década de los 90. Como todos sabemos, el gobierno del entonces presidente César Gaviria pues hizo la apertura económica, puso, digamos, a Colombia en el escenario internacional. Y a partir de esto, pues también venían alguna serie de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que se conoció como el Consenso de Washington, y que proponían que la serie o implementación de unas medidas que aligeraran las cargas del Estado y le diera más espacio al sector privado, lo que hoy algunos llaman el neoliberalismo. Y para ese entonces, pues ya había un problema, porque ya digamos que las finanzas del Seguro Social nos estaban demostrando que se venía un pasivo pensional muy grande a cargo del Estado para la década del 2000. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegamos al año 93 y nace la famosa y muy conocida Ley 100 del 93. Entonces, la Ley 100 del 93, en materia de pensiones, tiene cosas buenas, también tiene cosas, yo no diría malas, pero que definitivamente no salieron como se esperaba. Entonces nace la Ley 100 del 93. La Ley 100 del 93 lo primero que dice es, digamos que la intención era acabar el régimen de prima media y privatizar todo el sistema pensional, dejarlo en manos del régimen de ahorro individual, lo que hoy conocemos como los fondos privados. Políticamente ese acuerdo no fue posible. Y en Colombia, pues que somos expertos en ponerle una velita a Dios y otra velita al diablo, pues dijimos, pues creemos un modelo híbrido. Entonces dejamos el régimen de prima media y creamos en ese entonces el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados de pensiones. ¿Qué experiencias hay con el modelo híbrido? Bueno, Colombia es de los pocos países que tiene un sistema pensional con dos regímenes que compiten entre sí por los afiliados. Ese creo yo, y lo he sostenido en diversos escenarios, ha sido uno de los peores ejemplos de política pública que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. ¿Por qué? Primero, por la afectación del sistema que tiene la competencia. O sea, la competencia entre regímenes afecta realmente el sistema. Pero además le dejamos desde la ley el problema, y si me permite el término, el chicharrón a la gente de elegir qué régimen de pensiones le conviene más, cuando en Colombia de pensiones realmente no sabemos, no nos han explicado, y además el tema pensional es muy denso y muy técnico. Entonces ahí se desbalanceó por completo el sistema.
La ley 100 del 93 nacen los fondos privados, pero la idea del Estado, del gobierno en ese entonces y de la ley, ¿cuál era? Hacer que los afiliados se pudieran trasladar en masa del seguro social a los fondos privados. ¿Para qué? Para alivianar o liberar la carga que traía el seguro social, para liberar ese pasivo pensional que iba a estallar después del 2000 en las manos del Estado y para motivar ese traslado, para motivar esa afiliación de afiliados del Seguro Social a los fondos privados, pues el Estado, la Ley 100 del 93, creó un incentivo llamado los bonos pensionales tipo A. Estos bonos pensionales se crearon con el fin de decirle a las personas, trasládese a los fondos privados y si usted se traslada porque tiene más de 3 años cotizados al Seguro Social, le vamos a dar un bono pensional que se va a emitir con base en su salario reportado al 30 de junio del 92 y además el Estado garantizó una rentabilidad del IPC más 4 puntos a las personas que se trasladaran sobre ese bono pensional. En esa época, Carlos, digamos, si ustedes lo recuerdan, pues la inflación en Colombia se contaba en cifras de 2 dígitos. Llegamos a tener inflaciones del 25, 27% y hasta más. Entonces, ¿qué pasó? Que esos bonos pensionales desde el 94 hasta el 2000 pues tenían un rendimiento buenísimo que garantizaba el Estado. Entonces la gente se empezó a pasar de manera masiva a los fondos privados. Claro, había además como ese run de que el Seguro Social se iba a quebrar, pues con mayor razón la gente se afilió a los fondos privados y eso desbalanceó el sistema. ¿Por qué desbalanceó el sistema? Porque el régimen de prima media, que es un sistema de reparto puro, así se conoce mundialmente, es un régimen donde la base de aportantes con sus aportes a pensión paga las mesadas pensionales de la punta de los pensionados. Acá lo que hizo la ley 100 del 93 fue dejarle los afiliados a los fondos privados y crear su propio pasivo porque se estaba quedando con los pensionados y dentro de poco tiempo pues ya sus afiliados que conservaban la afiliación al seguro pues, se iban a pensionar. Con este panorama nace los fondos privados y llegamos al año 2003, en esos primeros 10 años de la ley 100 del 93, pues digamos ahí yo creo que hubo una primera medida, una primera lectura, sí, perdón, una primera lectura en la que el entonces gobierno, el presidente Álvaro Uribe dijo como la ley 100 del 93 no terminó, o sea, no logró lo que pretendía. Primero, aumentar la cobertura y segundo, bajar o reducir el pasivo pensional del Seguro Social. Entonces, llega el año 2003, se acaban formalmente las reservas del Seguro Social, es decir, del Seguro Social no tenía reservas para pagar sus pensiones y dependía única y exclusivamente de los aportes de sus afiliados para pagar las pensiones. El problema es que para el año 2003, los aportes que recaudaba el Seguro Social de sus afiliados no alcanzaban para pagar todas las pensiones. ¿Por qué no alcanzaban? Pues como dije ahorita, primero ya se habían agotado las reservas y segundo, la ley 100 del 93 creó los fondos privados de pensiones, la mayoría de afiliados se fueron para allá. Entonces el Seguro Social no tenía recaudo, tenía un bajo recaudo. Entonces, y es justo, no sé si esto sea casualidad o no, pero es justo en el año 2003, 2004, en enero del 2004, que los fondos privados de pensiones logran tener más afiliados que el Seguro Social y desde ahí ya se aumentó la proporción de afiliados de manera impresionante. Entonces, en el año 2003 se acaban las reservas, los aportes no eran suficientes, pues le tocó al gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, pagar la diferencia de las mesadas pensionales. Eso es lo que hoy muchos llaman y conocen como el subsidio de Colpensiones. Yo, digamos, a partir de la historia del régimen de prima media, me atrevo a decir que eso no es, eso no es como tal un subsidio, pero el régimen sí tiene unos problemas de regresividad y de sostenibilidad graves. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En el año 2013, entonces, a través de la ley 797, el gobierno del entonces presidente Uribe, pues, aumenta la edad de pensión y ahí queda como está hoy, 62 años los hombres, 57 años las mujeres, limita un poco el régimen de transición y aumenta las semanas exigidas para cotización. Hasta la ley 100 del 93, un colombiano necesitaba 1000 semanas para pensionarse o 500 semanas en los últimos 20 años antes de la edad de pensión. O sea que, digamos, pensionarse en Colombia nunca ha sido fácil, pero antes era mucho más fácil de lo que es hoy. Eso obviamente afectaba también la sostenibilidad del régimen. En ese entonces el gobierno, y por fortuna sí lo hizo, yo celebro que eso se haya hecho, aumentó las semanas, aumentó la edad y eso, digamos, también permitió que se pudiera estirar un poquito más la sostenibilidad del régimen o aplazar
la bomba pues del pasivo pensional del régimen de prima media. Después, en el año 2005, también el gobierno del presidente Álvaro Uribe hace pues, nace el Acto Legislativo 01 del 2005, que contempla unos cambios también en materia pensional. El más importante de ellos es que limitó el régimen de transición que creó la Ley 100 del 93 y acabó con los regímenes especiales, exceptuados, convenciones colectivas y demás. Es decir, ya terminó de unificar todo el sistema. Del 2005 a hoy, el sistema o el régimen de prima media no ha tenido ningún tipo de modificación, cambio legislativo y demás, y pues estamos en una situación en la que ya digamos los primeros pensionados en este año, del 2005 a la fecha, ya llegó esa primera generación y segunda generación de pensionados de los fondos privados. Digamos, se ha dado la gente cuenta que digamos, que las pensiones de los fondos privados, por las diferencias del método del cálculo, son mucho más bajitas en el régimen privado que en el régimen público. Entonces, la gente se ha trasladado más a Colpensiones y por concepto de esos traslados, pues Colpensiones hoy recauda el aporte de sus propios afiliados, pero también recibe los traslados de quienes vienen del régimen privado de pensiones. Entonces, ha podido disminuir Colpensiones el monto o porcentaje de lo que recibe como transferencias de la nación para pagar las mesadas pensionales, ¿no? Hoy en día, del 100% de la nómina de Colpensiones, más o menos el 32-34% es a cargo de una transferencia a cargo de la nación. ¿Listo? Entonces ya hoy, ¿cuál es el panorama? Hoy estamos en un panorama en que definitivamente la cobertura de todo el sistema, régimen público y régimen privado, es sumamente baja, es del 25%, y eso no es más que una vergüenza para un país de ingreso medio como el nuestro. Tenemos un total desbalance en el sistema. ¿Por qué? Porque Colpensiones concentra el 86% de los pensionados del sistema general y los fondos privados de pensiones concentran el 76% de los afiliados. Eso es un desbalance grotesco que afecta muchísimo el sistema pensional. ¿Por qué? Primero, porque los fondos privados de pensiones tienen muchos más afiliados de los que realmente pueden administrar. ¿Por qué? Porque por capital es muy difícil pensionarse en Colombia. Y segundo, porque ese desbalance ha ido en detrimento de la sostenibilidad financiera del régimen de prima media que hoy conocemos como Colpensiones. No quiero con esto decir que los fondos no debieran existir, no, los fondos también tienen cosas buenas, y lo más importante es que las reservas, el ahorro pensional, pues está ahí, está en títulos, es relativamente visible. Esas son cosas que debemos preservar, pero lo cierto es que ese desbalance de afiliados del sistema le causa una gran carga fiscal a Colpensiones, por supuesto a la nación, de la cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos aquí? Que hoy Colpensiones recibe transferencias de la nación para completar el pago de las mesadas pensionales o recibe subsidios, como muchos le llaman, por tres razones. La primera, la omisión del aporte tripartito. El régimen de prima media nació desfinanciado. Segundo, hubo un saqueo de reservas del gobierno central entre el 70 y los 2000, en que el gobierno sacaba plata del Seguro Social para financiar gasto corriente o para hacer préstamos incluso entre entidades del Estado. Y aquí les doy un ejemplo. En la década de los 90, el Banco Central Hipotecario, ya liquidado, este era un banco público, el Banco Central Hipotecario tenía una deuda con el Seguro Social de 1 billón de pesos de la época. Esos son más o menos 3 billones de pesos de hoy. Solo una entidad. Habían más entidades del gobierno central que tenían una deuda con el régimen de prima media, con el Seguro Social, y que nunca le pagaron el Seguro Social. Y el tercer elemento por el cual hoy Colpensiones recibe transferencias de la nación, pues la propia Ley 100 del 93, porque la propia Ley 100 del 93 le mandó toda la carga de afiliados, o creó las condiciones más bien para que los afiliados se concentraran de mayor manera o mayoritariamente en el régimen privado, y le dejó a Colpensiones los pensionados. Esas son las tres principales causas por las cuales hoy Colpensiones recibe transferencias de la nación. Pero hay otras, por supuesto. Digamos que la concepción del régimen de prima media por sí hoy en día es regresiva, porque se subsidian las pensiones entre más altas sean. Digamos que el valor de la pensión no refleja la realidad del aporte, sino solo la realidad de los últimos 10 años cotizados. Entonces, Colpensiones, más allá de estas consideraciones, o el régimen de prima media sí necesita y sí requiere serias y profundas reformas paramétricas
para hacerlo sostenible. ¿Listo? Pero digamos, estas tres son las que desde nuestro concepto en Integral Soluciones Funcionales explican por qué hoy Colpensiones tiene que recibir transferencias de la nación. Y acá vamos a un ejemplo muy importante. El país, digamos, el sistema general de pensiones, tiene aproximadamente 24, casi 25 millones de afiliados al sistema general, de los cuales, como se pueden dar cuenta, solo 6.784.000 cotizan en o están afiliados a Colpensiones. Eso quiere decir que el total de afiliados, el 27% están en Colpensiones. El 73% restante están en los fondos privados. Pero de estos 6.700.000 solo cotizan aproximadamente 2.200.000 personas. Es decir, que de los 6.700.000, como no cotizan todos, sino la minoría, 2.200.000, pues evidentemente se acentúa la crisis financiera del régimen de prima media. Entonces, ¿qué tenemos? Que además de esos 6.784.000 afiliados al régimen de prima media, el 80% lo ha estado o cotiza o cotizó la última vez por un salario mínimo. Solo el 7%, 7,8% por un salario entre 1 y 2 salarios mínimos, el 6% por entre 2 y 4 salarios mínimos y así sucesivamente, como lo pueden ver en la tabla. Eso respecto de los afiliados. Ahora bien, ¿cómo está la situación de pensionados en Colpensiones? Ahí sí Colpensiones es la niña bonita del sistema. ¿Por qué? Porque tiene, sí, 1.508.000 pensionados. Y el sistema general tiene en total 1.700.000. 730.000 más o menos, 1.508.000 en Colpensiones, 230.000 en los fondos privados de pensiones. Entonces ahí sí Colpensiones tiene como mostrar resultados y éxito, porque en eso sí Colpensiones, además nunca le acaba mal a sus pensionados, realmente reconoce pensiones, y del 1.508.000 pensionados que tiene Colpensiones, 1.076.000 lograron la pensión por vejez, 77.000 por invalidez, y 355.000 por sobrevivencia. Digamos que en vejez la cifra entre hombres y mujeres está más o menos pareja, entre 52 y 48%, se pensiona un poquito más los hombres. En invalidez, las pensiones de las invalidez las causan más los hombres, o sea, los hombres se invalidan más en Colombia, y las pensiones de sobrevivencia las reciben más mujeres, porque el hombre pues se muere antes que la mujer, digamos, según el DANE, el hombre vive menos que la mujer en Colombia. Esa es la realidad de los pensionados en Colombia. Entonces, estas últimas dos diapositivas o gráficas que nos muestran el desbalance, o sea, el desbalance total. Colpensiones tiene la mayor carga de pensionados y la menor concentración de afiliados. Entonces, básicamente, digamos que a modo de resumen, lo que yo digo de manera un poco coloquial, es que la ley 100 del 93 vendió la casa y nos puso a pagar arriba. Esa es la verdad. Claro, hay cosas que era imposible prever en ese momento, pero hoy, 30 años después, ya se puede hacer un verdadero análisis y balance de lo que ha sido la Ley 100 del 93 en pensiones, el régimen de ahorro individual y su impacto en el régimen de prima media, y eso nos da un punto de partida muy interesante para, digamos, proponer lo que será y deberá ser la reforma pensional de nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es el impacto fiscal que tiene el régimen de prima media a cargo de la nación? Es decir, ¿qué tanto pesa Colpensiones a las finanzas públicas? Pues la cosa es así, Colpensiones paga 32 billones de pesos aproximadamente de nómina de pensionados, de los cuales 12,7 billones los recauda por las cotizaciones de sus propios afiliados. 9,3 billones los recauda a partir de los traslados de las personas que están en los fondos privados de pensiones y se trasladan al régimen de prima media. Eso nos deja que para el año 2021 hubo un faltante de 11,5 billones, que es lo que se transfirió a cargo de la nación. Digamos que el presupuesto general de la nación de 2021 contemplaba para Colpensiones esa transferencia en 18 billones de pesos. Pero digamos que por la buena gestión, la buena administración del régimen de prima media, por los propios traslados de las personas que vienen del régimen privado al régimen público, pues de los 18 billones que el presupuesto general de la nación le asignó a Colpensiones solo ejecutó 11,5. Entonces, Colpensiones está haciendo bien la tarea, pero sigue con números rojos. Entonces hay que entrar a revisar cómo vamos a solucionar eso. ¿Listo? Acá esto para mí es como la cifra más,
más importantes. Yo creo que esta es la diapositiva que mejor habla de lo que es nuestro sistema pensional hoy en día y explica por qué yo digo que la ley 100 nos vendió la casa y nos puso a pagar arriendo. En esta diapositiva estamos viendo cuánto ha girado la nación a Colpensiones entre el año 2010 y el año 2021. Entre el año 2010 y el año 2021, la nación le giró a Colpensiones para el pago de mesadas pensionales, para completar el pago de mesadas pensionales, la módica suma de 123,35 billones de pesos. Eso es un cojonal de plata. Eso son más o menos 9 reformas tributarias. Es muchísimo. ¿Esto qué muestra? Pues claro, que ahí hay un problema fiscal enorme, en el que en el año 2016 fue el año en que más transfirió la nación a Colpensiones recursos para el pago de pensiones con 18,5 billones. Y a partir de ahí, del 2017 hacia acá, ha venido bajando, con excepción del 2020, que en razón de la pandemia, que tanto desempleo pues, nos trajo, y eso obviamente repercute en el sistema pensional porque el desempleo implica menor recaudo, más la suspensión de aportes que se inventó el gobierno del presidente Iván Duque en abril y mayo de 2020, digamos, dijo como nadie pague aportes a pensión para paliar un poquito la crisis, pues ese año volvió y se disparó el valor de las transferencias de la nación a Colpensiones y en 2021 volvió a bajar a 11 billones. Sin embargo, pues son cifras bastante importantes. Entonces uno ve esta cifra y uno dice como, evidentemente 123 billones de pesos en 12 años es una plata muy importante. Con esto ya hemos podido aumentar la cobertura de manera decidida, si tuviéramos un sistema viable y autosostenible por sí mismo, pero no lo tenemos. Y eso nos da cuenta también de que de que definitivamente tenemos que hacer algo para reformar nuestro sistema pensional. Pero acá viene otra cifra muy interesante. Y es en el mismo periodo de tiempo, entre el año 2010 y el año 2021, cuánto ha recaudado por aportes solamente el régimen de ahorro individual. Solo los fondos privados de pensiones entre 2010 y 2021, por recaudo de cotizaciones, han recaudado 213,34 billones de pesos, es decir, el 71% del total del recaudo de aportes a pensión entre 2010 y 2021 lo ha recaudado los fondos privados de pensiones. Claro, la plata está ahí. Se ha invertido en títulos de renta fija, de renta variable, en bonos de deuda pública, la plata está ahí. Maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y me devuelvo aquí un poquito. El Estado, y repito otra vez mi ejemplo, vendimos la casa para pagar el arriendo. El Estado creó la competencia entre regímenes. Por esa competencia mal administrada, el Estado ha tenido que entre 2010 y 2021 pasarle a Colpensiones 123 billones, pues los fondos han recaudado 213 billones de pesos, 90 billones de pesos más. Claro, esto tiene muchas lecturas. Una de ellas puede ser, oiga, si no existieran los fondos privados de pensiones, pues Colpensiones habría recaudado esos 213 billones de pesos, habría podido pagar todas sus pensiones por sí sola, no tendría que haber puesto el Estado un solo centavo para el pago de mesadas pensionales. Seguramente habría algo de reservas pensionales en Colpensiones, definitivamente menores de lo que tienen los fondos privados. Entonces, digamos, ese es el lado bueno de esta cifra, el que le permite decir a uno como, si los fondos no existieran, pues Colpensiones sería autosostenible. Hasta ahí, eso se puede leer. Pero hay otra lectura que no es tan buena, es de cualquier manera, eso no implica que Colpensiones sea autosostenible, porque, repito, los parámetros de Colpensiones o los parámetros del régimen de prima media, la manera de reconocer las pensiones hacen que el sistema no sea sostenible. Y hay una cosa que es muy importante acá, y es que a Colombia se le está acabando el bono demográfico. ¿Qué quiere decir eso? El bono, digamos, ¿cómo medimos las poblaciones? Como una pirámide, ¿no? Entonces son más los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores ya para pensión. La pirámide poblacional en Colombia se nos está invirtiendo y ya va más o menos así. Se prevé que para el 2050 sea así y se va a tener que ir invirtiendo, revirtiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el año 2050 se nos va a acabar el bono demográfico, o sea, habrán menos jóvenes respecto de la población adulta mayor y eso es un golpe durísimo para un sistema pensional. Lo es para el régimen de prima media, pero también para los fondos privados que dependen de un sistema de reparto puro, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pero esa es otra discusión. Entonces, digamos, estas cifras nos permiten ver que
la competencia entre regímenes le ha hecho mucho daño al sistema pensional en general, pero ha afectado bastante la propia sostenibilidad financiera del régimen de prima media que administra Colpensiones, y que si los fondos no existieran, pues el Estado no habría tenido que girar un peso a Colpensiones y el Estado habría podido girar esa plata para cubrir las pensiones o los auxilios en la vejez de quienes han sido excluidos por el sistema y quienes no han logrado una pensión en Colombia. Pero igual habría que reformar Colpensiones. Y tenemos que tener en cuenta que al acabarse el bono demográfico, un sistema pensional sufre mucho y tenemos que encontrar la manera de cómo resolver eso. Entonces, ¿cuáles son, con base en lo anterior, los retos que tiene el régimen de prima media para, digamos, desde nuestra lectura del sistema? Y por supuesto también allí hay muchas coincidencias. Lo primero es que tenemos que aumentar sí o sí, de manera decidida, la cobertura del sistema general de pensiones. Como les dije hace un momento, el sistema general de pensiones solo cubre el 25% de las personas en edad activa o en edad y ya digamos para pensionarse. Eso es una tragedia, eso es una vergüenza para un sistema pensional que no cubre sino a 2 de cada 10 afiliados, a casi 3 de cada 10 afiliados al sistema. Eso es terrible. Entonces, el gran reto es aumentar la cobertura, sobre todo de los excluidos, de los informales, de los que están por debajo del salario mínimo. El salario mínimo se nos convirtió en Colombia en una barrera de privilegios porque cada vez excluye más gente, como cada vez es más alto y crece por encima del IPC, pues cada vez las empresas les queda más difícil pagar el salario mínimo, entonces la gente se va a la informalidad o las mismas empresas contratan por la informalidad o por debajo del marco legal y las personas que ganan menos del salario mínimo pues tienen problemas hoy, pero tendrán problemas en la vejez, no se van a pensionar nunca. Tenemos que aumentar de manera decidida la cobertura de quienes están por debajo del salario mínimo. El otro reto que nosotros tenemos es la sostenibilidad fiscal del sistema. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro sistema sea sostenible? Hay un montón de visiones, de discusiones. Yo creo que es necesario que partamos del principio de que un sistema pensional, por definición, es muy difícil, por no decir imposible, que sea autosostenible. Porque la seguridad social es carísima, es costosísima, no es negocio. Entonces le toca al Estado respaldarla. Y las personas, tanto en Colombia como en el mundo, cada vez vivimos más. Hoy vivimos más de lo que vivíamos hace 50, 80 años. Eso son buenas noticias, pero para un sistema pensional son retos. Y la sostenibilidad fiscal del sistema claramente es uno de esos retos. Y el otro reto que tiene régimen de prima media que administra Colpensiones definitivamente serán las reformas paramétricas. ¿Cuáles son esas reformas paramétricas o cuáles son esos parámetros que se deben reformar? La edad, la tasa de cotización, el periodo sobre el cual se liquida la pensión de los afiliados al sistema general de pensiones en Colpensiones. Muy importante también en Colombia, limitar el monto y ponerle un tope al monto de las mesadas pensionales. El régimen público no puede pagar pensiones de 10, 12, 15, 20 millones de pesos, mientras tenemos a 8 de cada 10 colombianos en edad de pensión totalmente desamparados del sistema. Eso no puede seguir pasando. Entonces, hay que hacer esas reformas paramétricas, hay que aumentar la edad. ¿Por qué? Pues no por capricho, sino es que aumentando la edad, primero, vamos acorde a la expectativa de vida. Un sistema pensional tiene que ir de acuerdo a la expectativa de vida de un país. Si no está acorde a eso, pues, o sea, va a tener problemas serios. La expectativa de vida en Colombia ha aumentado, entonces tiene que aumentar la edad de pensión. Y además aumentando eso, no solo hacemos que las personas puedan ser productivas, la gente a los 60 años sigue siendo productiva, entonces podemos aprovechar eso. Pero además, al aumentar la edad, pues obviamente también estamos reduciendo los pasivos del sistema pensional o el régimen de prima media. Entonces hay que aumentar la edad, hay que aumentar la tasa de cotización, que hoy está en el 16%, nosotros hemos propuesto que se aumente al 18%, porque ese 2% adicional nos ayuda a la sostenibilidad fiscal del sistema. Hay que ampliar el periodo de liquidación de la pensión de Colpensiones. No puede pasar que sigamos reconociendo pensiones con base en los últimos 10 años, pero le pedimos a la gente que cotice por 30. No, tenemos que tener en cuenta toda la historia laboral de manera tal que el monto de la pensión refleje una mayor coherencia con el que fue el aporte. Y por supuesto también, como dije ahorita, hay que limitar el monto de las mesadas. Nosotros creemos que el régimen público no puede pagar mesadas de más del 70 de 2 o 2.5 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque es un sistema público. Entonces tenemos que hacerlo sostenible y que cubra a toda la población. Base en esto, digamos ya, para terminar mi presentación, entro al último punto, al cuarto punto, y es, ¿qué proponemos nosotros desde Integral Soluciones Pensionales? Que fue
documento que publicamos ante la opinión pública, valga la redundancia, hace 2 o 3 semanas, de nuestro modelo pensional, de nuestra propuesta de reforma pensional. Lo primero, y aquí hay coincidencia, yo creo que con todos, desde Asofondos hasta el candidato Gustavo Petro coinciden, hay que eliminar la competencia entre regímenes. Eso, como dije hace un rato, ha sido el peor ejemplo de política pública, eso se tiene que acabar. Hay que complementar los regímenes, hay que crear las condiciones necesarias para que el afiliado no tenga que tomar las decisiones, sino que el sistema las tome por él. Pero entonces esa eliminación de esa competencia y la reforma pensional que tenemos que hacer, pues tiene que hacerse desde nuestro concepto sobre 2 ejes fundamentales y se tiene que hacer sobre 2 bases inmodificables desde nuestro concepto. Primero, que tiene que haber una garantía o una sostenibilidad fiscal, pero también tiene que haber una sostenibilidad social. Y tenemos que encontrar el punto medio allí. ¿Por qué? Porque si un sistema pensional es demasiado sostenible en términos fiscales, pues en términos sociales será el acabose, porque para que un sistema pensional sea sostenible, o tiene que pensionar poca gente o tiene que reconocer unas pensiones muy bajitas. Y ahí me remito 5 segundos a Chile. Chile, digamos, es de los que inició este tema de la capitalización en pensiones, creó el régimen de ahorro individual o se lo inventó, lo que aquí conocemos como los fondos privados, pero allá no había la barrera del salario mínimo. Entonces usted en Chile podía encontrar que habían pensiones hasta de 5, 8, 10 dólares al mes. Evidentemente eso no sirve. Eso no le garantiza protección social a nadie. Entonces el sistema era sostenible en lo fiscal, pero en lo social estaba absolutamente impactado. Tanto así que en el 2019 el gobierno en Chile aumentó las tarifas del metro, la gente, me perdonan el término, se rebotó, salió a las calles. Gran parte de la motivación de esas protestas fueron las AFP de allá, digamos, esas muy bajas pensiones que tienen los chilenos, y resultaron en que el hoy presidente de Chile era el líder estudiantil de esas marchas, ¿no? Entonces ahí ya vemos que el impacto social, definitivamente el sistema pensional es clave. Tiene que haber sostenibilidad social. Entonces, ¿qué proponemos nosotros para eso? Un modelo de pilares, que ahí también hay coincidencia desde Asofondos, Desarrollo, los 3 principales candidatos a la presidencia. Ahí nosotros no nos estamos inventando el agua tibia, porque además esto se lo inventaron los holandeses. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos nosotros? Un pilar cero, no contributivo, que cubra o le dé cobertura a las personas que están por debajo del salario mínimo y que no logran una pensión. ¿Cuáles serán las fuentes de financiación de este pilar cero que nosotros proponemos? Ahí sí nosotros ya nos empezamos a distanciar, a marcar distancia con el resto, y algunos expertos que han leído nuestra propuesta dicen, esto es un tema muy interesante, y es trasladar el fondo de garantía de pensión mínima que hoy administran las AFP al pilar cero. Hoy ese fondo de garantía de pensión mínima administra 32 billones de pesos. Pero hay un problema con el fondo de garantía de pensión mínima, y es que, según el Ministerio de Hacienda, hacia el año 2045 ese fondo de garantía de pensión mínima se va a desfinanciar. ¿Cuál es el fondo de garantía de pensión mínima? Es el que permite que los afiliados a los fondos privados se pensionen con 1.150 semanas. Es eso. Eso no es mérito de los fondos. Eso es del Estado. Esa es la solidaridad que creó la Ley 100 del 93. Ese fondo de garantía de pensión mínima se alimenta de las contribuciones de todos los afiliados al régimen de ahorro individual, pero responde o lo respalda financieramente el Estado. Es decir, que si ese fondo de garantía de pensión mínima se queda sin plata, la plata la pone el gobierno, la pone el Estado con los impuestos de todos. Entonces, en el fondo de garantía de pensión mínima, ya el Ministerio de Hacienda nos dijo, eso se va a desfinanciar en 2045. Y también nos dijo a Asofondos, oiga, en 2050, el 87% de nuestros pensionados lo serán a cargo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, eso ya nos muestra que la capitalización en Colombia no está funcionando, que por capital usted no se pensiona en un fondo privado, usted se pensiona por un mecanismo subsidiado en un fondo privado, la gran mayoría. Según Asofondos, el 87% a 2050 de sus pensionados lo serán del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Qué proponemos nosotros? Si el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, como la ley lo creó, es el esquema solidario del régimen de ahorro individual, es la S del RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, es la que le da el apellido a ese régimen, pues si de verdad es solidario, llevémoslo al pilar cero, y con esos 32 billones, más los ahorros que se van a generar en el régimen de prima media con el modelo que nosotros estamos proponiendo, y unos aportes que debe hacer la nación, la prohibición de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva, de ahí financiar un pilar cero para los que no logran una pensión con
montos o auxilios económicos para la vejez desde los 65 años para personas, o sea, para todo el mundo en Colombia, mayor de 65 años, que no logre una pensión por un monto equivalente al 40% del salario mínimo. Estamos hablando, según eso, de 400.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, el señor cultivador en alguna región de Colombia no logró la pensión, su señora tampoco, los dos pueden tener este auxilio económico para la vejez y entre los dos tener un 80% del salario mínimo garantizado para la vejez. ¿Cuánto nos cuesta este Pilar Cero según nuestro modelo? 10 billones de pesos en el primer año. Pero ya vimos que el Estado le gira a Colpensiones una plata para pagar las pensiones. De ahí saldrá esa plata. No tenemos que crear impuestos. Tenemos que reformar el régimen de prima media y todo el sistema para coger la plata que ya nos estamos gastando y focalizarla mejor dentro del sistema. Esto nos lleva al pilar 1, que es el que para nosotros administraría Colpensiones. Con las reformas paramétricas que ya comenté hace un momento, en Colpensiones cotizarían las personas que coticen por entre 1 y 3 salarios mínimos, pero la pensión jamás será superior al 70% de los 3 salarios mínimos. Jamás. Eso nos implica a nosotros que un ahorro fiscal, si hoy por determinada razón Colpensiones dejara de pagar las pensiones que superan los 2 o 3 salarios mínimos, se ahorra 14 billones de pesos al mes. Ese ahorro es el que nosotros proponemos también se lleve al pilar cero. Entonces vea que es una plata que ya el Estado está gastando, pero ahora la va a gastar mejor. La va a llevar a quien realmente la necesita. Esta es la administraría Colpensiones. Y un pilar 2, donde sigan participando el régimen de ahorro individual, donde sigan participando los fondos privados de pensiones, y allá van a haber proponemos nosotros unos cambios estructurales. Lo primero es sacar el fondo de garantía de pensión mínimo. Tienen que haber cambios respecto de la administración de los portafolios, los costos de la administración de los portafolios, porque los costos del régimen privado son altos. No las comisiones del 3% o el 30% que decía Petro, no. Los costos ocultos de la administración, que son los que todavía en Colombia no conocemos, pero que le castigan bastante el capital al colombiano y por eso el colombiano promedio en un fondo privado no se puede pensionar por capital, sino por garantía de pensión mínima. Y aquí proponemos algo también muy interesante. Digamos que el miedo de quienes han criticado los modelos de Pilares es que los 360 billones que hoy administran los fondos privados de pensiones se vayan para Colpensiones a financiar el pago de pensiones o a financiar el gasto del gobierno. Eso no puede volver a pasar. Eso ya nos pasó y esa fórmula nos quebró el Seguro Social. No podemos repetirlo. ¿Qué proponemos nosotros? Que esas reservas que hoy acumulan los fondos privados, independientemente de que van a perder afiliados, las sigan administrando los privados. Yo sí creo que es importante alejar a la política de ese ahorro lo deben seguir administrando los privados, pero ¿qué decimos nosotros? ¿Pueden ser las AFP? Por supuesto que pueden ser las AFP, pero también podrían ser fiduciarias del sector privado. ¿Qué proponemos nosotros? Que esa administración se conceda a través de una licitación al mejor oferente, quien mejores tasas y costos nos proponga para que el ahorro sea lo más rentable posible. Pero debe seguir allí, en el sector privado. Además, por una sencilla razón. Si nosotros trasladamos las reservas del fondo, que están en los fondos privados al fondo público, nos tiramos el mercado de capitales, afectamos un montón de empresas que tienen capital de ahorro pensional, entonces eso nos supone además un riesgo macroeconómico muy importante, eso hay que evitar. Y aquí ponemos otra cosa, hemos propuesto una cosa muy interesante, y es que solo en el pilar 2, solo en el pilar del fondo privado, se rompa la barrera del salario mínimo. Y esto es por una sencilla razón. Yo creo que incluso esto a su fondo le puede gustar, pero es que si algo nos ha mostrado estos 30 años, 28 años de experiencia en los fondos privados, es que las pensiones por capital no logran financiar un salario mínimo. Las pensiones del salario mínimo de los fondos privados se financian con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y además las rentas vitalicias de los fondos privados tienen una cobertura del gobierno que se llama el deslizamiento del salario mínimo. Es decir, todo incremento del salario mínimo por encima del IPC lo asume el gobierno. Entonces las AFP no están pudiendo reconocer pensiones del mínimo por solo capital. Rompamos esa barrera. Pero en ese pilar solo van a cotizar las personas que ganen más de 3 salarios mínimos. Eso también nos va a generar un ahorro fiscal en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y en el deslizamiento del salario mínimo. Y proponemos un pilar tercero, que será de ahorro voluntario administrado por las AFPs, los seguros privados de pensión, incluso una AFP pública que lo mismo ha propuesto Asofondos, convertir Colpensiones en una AFP pública. Nosotros decimos sí, pero para pilar 3, para ahorro voluntario únicamente.
Eso implica que tenga que haber un régimen de transición que nosotros proponemos en 10 años. También proponemos que el pasivo pensional tenga un límite respecto del PIB, es decir, que si se sube, podamos hacer otra reforma pensional, una supervisión y control del sistema más efectiva que la que tenemos hoy, que sea en cruz a partir de la Superintendencia Financiera y la Contraloría General de la República. Y en consecuencia creemos nosotros que esta reforma pensional que nosotros proponemos puede darle sostenibilidad fiscal al sistema, pero también una sostenibilidad social. Hay que discutirla, es solo una propuesta más. También proponemos que el salario mínimo se vaya acorde al IPC y no a partir de un acuerdo político. Eso no tiene ningún sentido. Hay que fortalecer una entidad que yo sé que ustedes conocen y aprecian mucho, que es la UGPP. Hay que fortalecerlo, está haciendo un gran trabajo. Tenemos que permitir que fiscalice más para llevarle recursos al sistema. Hay que hacer una reforma tributaria y laboral y ojalá en combo con la reforma pensional, y creo que tenemos que dar el debate, permitir la cotización por horas. Nosotros decimos que sea por bloque de mínimo 4 horas para no precarizar el empleo más de lo que ya está en Colombia. Esa es básicamente mi presentación. Carlos, todo el equipo de Actualícese. No sé si aquí tengan ustedes alguna pregunta o inquietud. Pues André Felipe, muchísimas gracias. Hay más que preguntas, hay varios comentarios que vale la pena socializarlos en este espacio. Por ejemplo, Martelena de Pombo dice: me parece que debe haber una educación pensional en Colombia. Que no sé si sea por parte de las universidades o de las empresas cuando ingresas como empleado, por ejemplo. Henry dice: lamentablemente el Estado, sus gobernantes han sido los culpables de crear semejante adefesio de las pensiones. Dice él, por ejemplo, hay una pregunta que realiza Ana María Rojas, dice, ¿de qué forma se lograría no seguir aumentando la brecha pensional con los actuales regímenes? Bueno, ahí hay varios temas y todos muy interesantes. El primero es la educación pensional. Estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Así inicié mi presentación hoy. En Colombia le dejamos, ahí hay una falla enorme. El sistema le dejó al afiliado la responsabilidad de entender el sistema y elegir lo que más le conviene, pero nunca se ha encargado de decirle cómo funciona el sistema. Y desafortunadamente en Colombia la información que hemos recibido del sistema ha estado muy, ¿qué término usar? Digamos un poco contaminada por el conflicto de interés, porque se mercantilizó el sistema. Ya no tenemos afiliados a la seguridad social, sino clientes de la seguridad social. Entonces, sí necesitamos educación pensional y educación financiera. Es importante que los colombianos, sobre todo los que, digamos, estamos en la formalidad, que por fortuna podemos contribuir al sistema o tener un ingreso fijo o estable, entendamos que el sistema pensional debe cubrir a toda la población, así sea para llevarlo, para que la persona con ese ingreso pensional pueda garantizar unas condiciones de vida básicas en la vejez. Pero que la complementación de eso o el poder adquisitivo en la vejez sí depende de nosotros. Es decir, uno tiene que entender en Colombia que una pensión digna no puede depender solo del aporte que me hacen, que hago yo porque me lo descuenta mi empleador o porque yo soy independiente. Hay que hacer esfuerzos adicionales. ¿Yo qué propongo? Hagamos todo dentro del sistema. Ahí está la cotización obligatoria, perdón, voluntaria sobre el aporte obligatorio. Está el ahorro voluntario. Hay seguros privados de pensión en el mercado con diversas aseguradoras que ofrecen seguros para complementar la pensión. Por lo que nos decía la otra espectadora, por la brecha pensional, cómo hacer para reducir la brecha pensional. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo quienes estamos en la formalidad, que hay que hacer esfuerzos adicionales. Esos esfuerzos adicionales los podemos hacer de 3 maneras, las que dije ahorita: cotización voluntaria sobre el aporte obligatorio, que para mí es la mejor, digamos, la mejor respecto de la segunda, que es el ahorro voluntario, porque el ahorro voluntario es bueno, pues tiene dos problemas. Primero, que está a la vista. Entonces yo ahorro para mi pensión, pero mañana quiero cambiar el carro, entonces voy y saco la plata de ahí, o tengo que pagar la universidad de mis hijos, entonces saco la plata ahí. Nunca cumple su propósito pensional. Y tiene unos costos de administración muy altos, porque las pensiones voluntarias en Colombia son altas, son de costos altos. Y hay una tercera alternativa que tal vez no es muy conocida, tal vez no es muy conocida, yo la conozco,
la recomiendo y son los seguros privados de pensión. Los seguros privados de pensión son buenos porque tienen unos costos de administración muchísimo más bajos. La gente tiene una cobertura de un seguro, tiene el ahorro para la vejez y se le va a complementar de manera maravillosa con su pensión. Entonces, sí hay que hacer esfuerzos adicionales para eso. Pues André Felipe, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conferencia de Actualices. No, señora, a ti, Carlos, y a todo el equipo de Actualícese, mil y mil gracias por tenernos en cuenta, por abrirnos este espacio tan maravilloso y permitirnos compartir esta experiencia con todos los espectadores de actualícese.com. Todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nosotros nos estaremos reencontrando a las 11 de la mañana con el doctor Juan Fernando Mejía y el tema tratamiento contable y tributario de los ingresos y la facturación. Nos reencontraremos entonces en contados minutos. Muchas gracias. Chao, chao.